El presidente Piñera anunció anoche en cadena nacional los detalles del presupuesto de la Nación para el próximo año 2020. Bueno, vamos a ver cuáles son las prioridades, ¿no?, de lo que se va a gastar. Un tema muy relevante. Sí, pues seguridad ciudadana, empleo, salud y pensiones, entre otros. Es un 3% en el gasto público. Dijo el presidente que estamos enfrentando tiempos difíciles. Dani Linares nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, Dani? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día. Un proyecto que tiene siempre sus bemoles ahí, deja entrever ciertas discrepancias, ¿no?, entre el oficialismo y la oposición, tramitaciones larguísimas en el Parlamento, que va a comenzar a partir de hoy cuando se ingrese formalmente el proyecto a la sala de la Cámara de Diputados. Estaba junto al ministro de Hacienda, un hombre récord en tramitación de presupuesto, en horas de tramitación de las sesiones larguísimas. Sí, así es. Bueno, tenemos un récord por ahí y creo que fue el 2011, en la sesión más larga en la historia. Fueron 29 horas de tramitación seguidas. En este sentido, ministro, viendo la siguiente. Esperamos no tener nuevamente que batir ese récord. En ese sentido, porque ya se han planteado ciertas críticas respecto a lo austero del presupuesto, este 3% de crecimiento real, que finalmente dicen algunos, bueno, hay que ponerle carbón a la máquina, hay que ponerle también por parte del Ejecutivo, y sin embargo no se hace eso en el presupuesto. Claro, bueno, sí se hace dentro de... Lo que pasa es que hay que conjugar dos cosas, que es lo que decíamos hace unos días, que este presupuesto conjuga la responsabilidad con la audacia. La responsabilidad, porque podríamos haber hecho un presupuesto más expansivo, pero un presupuesto que habría pasado a llevar nuestro compromiso que adquirimos al comienzo de este gobierno. Y yo creo que los chilenos están esperando que nosotros cumplamos nuestro compromiso. Y parte de cumplir los compromisos es cumplir los compromisos fiscales que hemos hecho. Eso además es tener una casa en orden, un país fiscalmente ordenado. Para eso necesitamos primero esta responsabilidad. Y la responsabilidad, crecimiento al 3%, porque hemos tenido una caída muy significativa en el precio del cobre, que es el que, determinado por un comité independiente de expertos, que es lo que nos determina nuestra posibilidad de gastar. Entonces, había consideración de eso, nosotros hemos puesto mucho acento en la inversión. La inversión está aumentando en los ministerios en 6,8%. Esto es una de las tasas de incremento de inversión más altas de mucho tiempo y que va a ir ¿a dónde? A obras públicas, a vivienda, a salud, que es donde está esperando la gente que se vayan entregando soluciones a los problemas. Le pongo un ejemplo. En el tema en salud, tenemos 75 proyectos hospitalarios que van a continuar su proceso y que van a continuar en construcción. Algunos de ellos se van a terminar, otros no, pero ¿dónde están estos, por ejemplo? Hospitales como el Gustavo Fricke en Valparaíso, el Hospital Quillota Petorca, el Hospital de Alto Hospicio, Angol, Valdivia, el Regional de Aysén, el Barros Luco en Santiago. O sea, tenemos una cantidad muy importante de recursos destinados a salud. En obras públicas hay también una inyección potente de recursos, más de 7% de crecimiento. Pero en ese sentido no se marca de nuevamente este punto de jugar con las expectativas un poco, de que se plantearon bastante alta con esta frase, ¿no?, que se ha reiterado tanto de los tiempos mejores, ahora tiempos difíciles, dice el presidente, y que de alguna manera han generado controversia incluso entre el mismo gabinete, entre usted y el ministro Mañalich. No hay ninguna controversia. Estamos todos en la misma dirección, trabajando en equipo, pero lo que le quiero decir es que esto de la expectativa, yo creo que lo que la gente tiene muchas expectativas en lo que nosotros podemos hacer. Quiero recordar que nuestra proyección de crecimiento para el 2018 fue 3,5 y terminó siendo 4. Y que efectivamente este año las cosas han andado mucho más complicadas en todo el mundo y por eso el Fondo Monetario ha tenido que rebajar 4 veces la proyección de crecimiento mundial, porque estamos en una guerra comercial que es mucho más fuerte de lo que habíamos pensado en un comienzo y más sostenida. Pero habiendo dicho eso, lo que quiero es reafirmar que el segundo semestre va a ser mejor. Ya partimos con un julio con un crecimiento de 3,2%, estamos esperando la cifra de agosto, para que vayamos construyendo una economía que se pone de pie junto a una agenda de aceleración económica del gobierno, en que estamos inyectando más de 3.000 millones de dólares en aceleración de distintas inversiones.
varias de ellas están recogidas en este presupuesto. Adecuaciones a nivel internacional que también hemos vivido, había proyecciones del 3,8, ayer el presidente reconoce un crecimiento del 2,5 según cifras del Banco Central. Él lo que hace es citar la cifra del Banco Central. Nosotros vamos a revelar cuál es nuestra proyección de crecimiento en los próximos días cuando demos a conocer el estado de la hacienda pública. Pero usted no va a ser 2,5. Lo invito a esperar unos días para ver qué es lo que va a hacer para nosotros, porque eso lo tenemos que hacer al momento del estado de la hacienda pública. Pero lo que quiero decir es que nosotros nos preocupamos no solamente de gastar mejor, de gastar en las prioridades de los chilenos, de pensar en que tenemos en educación, por ejemplo, 100 liceos bicentenarios adicionales este año para completar 400 en el periodo de gobierno. En tantos temas, en salud ya lo decíamos, ¿Ministro? pero además hay 86 centros de salud familiar. Ministro, salud, obras públicas, educación, parte de las prioridades. Vamos a ampliar esta conversación. Está Carla y Gonzalo también ahí ciudadana. en el estudio. Escuchemos también. Gracias, Dani. Hola, ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ministro, buen día. Hola, buenos días. Oiga, ministro, le quiero Gonzalo. preguntar por una situación que es muy relevante, que está en el tapete de discusión, como siempre, y las últimas semanas más que nunca, las pensiones. Pero no le quiero preguntar por la polémica en torno a lo del Tribunal Constitucional, sino más bien referido a presupuesto. Acá la mayoría de los expertos coincide en que, además del debate, acá hay un problema no resuelto, que es que tenemos poca capacidad para aumentar las pensiones porque hay poco ahorro. Entonces, le planteo lo siguiente. ¿No se puede pensar por parte del gobierno, y qué piensa usted, subir un 1% el IVA? Se estima que por un 1% más de IVA habría 1.500 millones de dólares para mayor recaudación. ¿Y así mejorar las pensiones? ¿Podría ser o no? Sí. Mire, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros hemos planteado uno de los proyectos más ambiciosos de reforma a las pensiones de mucho tiempo. En régimen, este proyecto contempla recursos públicos de más de 3.500 millones de dólares, que están dirigidos ¿a qué? A pensión básica solidaria, fundamentalmente a pensiones con aporte previsional solidaria, a la clase media y a las mujeres. Pensiones hasta 25 UF, alrededor de 750.000 pesos, que van a recibir aporte estatal. Entonces, yo lo que quiero decir es que nosotros no necesitamos para esto, si bien es cierto estamos usando buena parte de las holguras de este gobierno, a futuro tenemos espacios y por lo tanto no necesitamos aumentarle el IVA. El IVA es complicado porque es un impuesto que pagan todos, no en proporción a su ingreso, sino en proporción a sus compras. Y desde ese punto de vista es complicado un aumento del IVA para financiar pensiones, máxime cuando cuando podemos financiar de otra manera estos 3.500 millones de dólares en régimen. Lo descarta entonces. Así es que yo entiendo el interés, entiendo la preocupación, pero nosotros tenemos que mirar muchos frentes porque es decir, voy a avanzar más en pensiones, pero voy a meter un punto más de IVA, es complicado. Bien. Ministro, entonces el proyecto ingresa hoy, finalmente, si lo puede confirmar para la tramitación. Yo quiero confirmar que vamos a cumplir con la ceremonia, ese ritual que se hace anualmente de entrega del proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados en el día de hoy. Perfecto, ministro Larraín, muchas gracias por acompañarnos estos minutos, más aún con Muchas la llovizna gracias. que nos Oiga, cae. Y nos hemos mojado un buen poco mientras estamos conversando aquí. Muchas gracias, ministro, por estos minutos, la gentileza por cierto de este tema, que sin duda es relevante para todos, ¿no? El presupuesto del país y este crecimiento del 3% real que ha anunciado el presidente ayer en cadena nacional.